Después de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo régimen comunista en Rumania estaba desesperado por afirmar su control. Veían enemigos en todas partes, reales y potenciales, y en lugar de eliminar a estos enemigos, recurrieron a otra cosa, una brutal reeducación. Su objetivo era quebrar el espíritu de los prisioneros, hacer que renunciaran a sus creencias usando a otros prisioneros para agredirse brutalmente entre sí. En el video de hoy veremos la inquietante historia del experimento de Pitești. Quizás sea útil comenzar con una breve explicación del papel de Rumania en la Segunda Guerra Mundial, para entender por qué el régimen comunista tenía tanto miedo. Rumania entró en la guerra como un país neutral, pero tras la anexión de su territorio por parte de la Unión Soviética, se alió con la Alemania nazi. Los soldados rumanos desempeñaron un papel importante en la invasión de la Unión Soviética, aunque estaban mal equipados y mal entrenados. Rumania también participó en el Holocausto, con hasta 400.000 judíos en Rumania deportados a los campos de exterminio. Para 1944, el avance del Ejército Rojo había derrotado a gran parte del ejército rumano y había invadido el país. Tras un golpe de Estado encabezado por el rey rumano Miguel I, Rumania se unió a los aliados y luchó contra sus antiguos aliados nazis durante el resto de la guerra. Después de que terminó la guerra, Rumania quedó firmemente bajo el telón de acero soviético y bajo la esfera de influencia de la Unión Soviética. Con el país ocupado por el Ejército Rojo, el rey pronto fue obligado a instaurar un gobierno comunista y luego fue forzado a abdicar. Se prohibieron otros partidos políticos y un fraude electoral masivo permitió que el Partido Comunista tomara el control total. A pesar del respaldo de la Unión Soviética, el Partido Comunista era relativamente pequeño. Los numerosos partidos políticos de Rumania habían sido prohibidos, pero sus miembros aún eran vistos como una amenaza. Lo mismo ocurría con los fascistas, que habían sido parte del Holocausto o estaban vinculados a los nazis. Partidos como el Partido Nacional Campesino, el Partido Nacional Liberal y la Guardia de Hierro fascista eran considerados amenazas para este nuevo orden. También lo eran los monárquicos, miembros del clero, estudiantes e intelectuales. Cualquiera que pudiera resistirse al régimen comunista. Lo que siguió fue el encarcelamiento masivo de cualquiera que se considerara una amenaza o que tuviera opiniones políticas contrarias al nuevo régimen. Docenas de prisiones y campos de trabajo albergaron a miles de presos políticos. De todos los prisioneros temidos por este nuevo régimen, eran los estudiantes más jóvenes a quienes más temían. Muchos tenían creencias nacionalistas, religiosas o anticomunistas. Otros habían desarrollado sus propias creencias políticas antes del comunismo y se negaban a aceptar completamente la nueva ideología. Para el régimen, esto los hacía peligrosos. Pero simplemente detener a estas personas nunca iba a ser suficiente. Se necesitaba una nueva manera de hacer que renunciaran a sus antiguas creencias políticas, de rehacerlos, de que dejaran de ser una amenaza. Y en la prisión de Pitești se usaron experimentos, tratos brutales y tortura para intentar rehacer a una generación. Al principio, esta prisión se parecía a muchas otras prisiones en Europa del Este: muros gruesos, barrotes de hierro, pasillos húmedos. Pero para 1949, las autoridades rumanas la habían transformado en algo único. La prisión se convirtió en el sitio de un campo de reeducación. Dentro de Pitești, la reeducación significaba tortura sistemática diseñada para aniquilar psicológicamente a los prisioneros y reconstruirlos como sirvientes obedientes del Estado comunista. El régimen quería más que solo obediencia. Querían una sumisión total e interior y la creación de una personalidad comunista en alguien. La prisión estaba dirigida por Alexandru Nicolski, un miembro de la policía secreta rumana. Alexandru había sido durante mucho tiempo miembro del Partido Comunista Rumano y se unió a la policía secreta soviética, la NKVD, durante la guerra. Durante la represión política, él encabezó las detenciones masivas de cientos de miles de rumanos y supervisó muchas de las prisiones, incluyendo Pitești. Pero el verdadero arquitecto del experimento fue un prisionero, un hombre llamado Eugen Soacanu. Soacanu había pertenecido a la Guardia de Hierro fascista en su juventud,
pero más tarde se alineó con los comunistas. Era, según todos los relatos, un individuo violento, carismático y despiadado, el instrumento perfecto para el régimen. Bajo la supervisión de las autoridades penitenciarias y la policía secreta, organizó equipos de reclusos torturadores que brutalizaban a otros prisioneros. Esto es lo que hacía que la prisión de Pitești fuera especialmente aterradora. Gran parte de la violencia no la llevaban a cabo los guardias, la llevaban a cabo los prisioneros contra otros prisioneros. Las víctimas eran golpeadas por las mismas personas con las que alguna vez compartieron celda, comida e ideales políticos. Los camaradas se vieron obligados a volverse unos contra otros en un intento desesperado por sobrevivir. El proceso de reeducación generalmente comenzaba con lo que los sobrevivientes llamaban desenmascaramiento externo. A los nuevos prisioneros se les interrogaba sin descanso, se les obligaba a revelar cada secreto que poseían, no solo información política, sino también detalles personales íntimos. Tenían que nombrar a sus amigos, describir conversaciones, confesar pensamientos ocultos y traicionar a cualquiera en quien hubieran confiado alguna vez. Esta información íntima luego se usaría para entender mejor cómo quebrar al prisionero. Las golpizas eran constantes en esta etapa. Los prisioneros eran golpeados con puños, azotados, pateados y estrellados contra las paredes durante horas o días seguidos. Los prisioneros eran golpeados hasta que sus huesos quedaban destrozados. Algunos de ellos perdieron dientes, el oído e incluso la vista. Otro método consistía en posturas de tensión y obligar a los prisioneros a permanecer de pie. A los prisioneros se les ordenaba permanecer inmóviles durante muchas horas o mantener posturas físicamente agonizantes. Si se movían o colapsaban por agotamiento, los golpeaban de nuevo. A otros se les negaba el sueño durante períodos prolongados. La comida era mínima, apenas lo suficiente para mantener a una persona con vida, pero hambrienta y apenas funcional, y la atención médica era casi inexistente. Pero esta tortura física era solo el comienzo. La siguiente fase estaba diseñada para destruir la propia identidad personal. A los prisioneros se les obligaba a renunciar a todo en lo que creían. Los reclusos cristianos tenían que blasfemar contra el cristianismo. A algunos se les ordenaba parodiar bautizos usando orina y los obligaban a decir oraciones que eran blasfemas y grotescas. En algunos casos, incluso se usaban heces humanas en lugar de la Sagrada Comunión. Los sobrevivientes después describieron escenas en las que los internos eran obligados a consumir desechos humanos, lamer o comer del suelo durante horas, o golpear a amigos cercanos casi hasta la muerte. A los prisioneros se les obligaba a gatear en cuatro patas, formando un círculo y continuar así durante horas. Si se caían o se detenían por agotamiento, eran golpeados por sus torturadores, quienes a menudo eran sus propios compañeros de celda. A los prisioneros se les obligaba a dormir en ciertas posiciones y eran golpeados y castigados si se movían mientras dormían. El propósito no era una crueldad arbitraria. El régimen creía que una vez que un prisionero traicionaba su fe, se humillaba a sí mismo y participaba en el abuso de otros, quedaría atrapado psicológicamente. A los prisioneros que se quebraban bajo tortura, a menudo se les ordenaba participar en el abuso de los reclusos recién llegados. A algunos se les decía que si participaban en la tortura de nuevos prisioneros, serían liberados, pero negarse significaba ser torturados de nuevo. Este sistema destruyó la confianza dentro de la prisión, porque los reclusos ya no sabían si sus compañeros de celda eran víctimas, colaboradores o ambos. Un prisionero ya no se vería a sí mismo como inocente, se volvería cómplice. Y una vez que alguien se volvía cómplice, era más fácil de controlar. El verdadero horror de la prisión no era el dolor en sí, era ser transformado en alguien capaz de infligir dolor a otros. Este sombrío ciclo de violencia era todo lo que los prisioneros podían esperar. No debe olvidarse cuán jóvenes eran estas víctimas. La mayoría eran estudiantes de entre 18 y 20 y pocos años. No eran líderes militares endurecidos ni revolucionarios políticos experimentados. Eran solo estudiantes universitarios, jóvenes maestros o seminaristas arrestados por sus creencias, asociaciones o por negarse a conformarse. Fueron sus ideas las que los convirtieron en una amenaza.
El régimen comunista los veía como materia prima, algo que debía ser desmantelado y reconstruido. Los experimentos de Pitecht se llevaron a cabo entre 1949 y 1951. Durante este tiempo, se mantuvo a 600 prisioneros y se les sometió a estos sombríos experimentos. No se sabe con certeza cuántos murieron, ya que muchos de los registros fueron destruidos por el régimen para encubrirlo. Muchos murieron a causa de la brutal tortura y el abuso, falleciendo por sus heridas físicas. Otros buscaron escapar de los horrores de la prisión, quitándose la vida. Eventualmente, los rumores sobre la brutalidad se difundieron más allá de los muros de la prisión. Incluso dentro del sistema comunista, algunos funcionarios se alarmaron por los niveles extremos de violencia. Para 1951, el experimento fue detenido, pero el régimen enfrentaba un problema. Si los detalles se hacían públicos, el escándalo podría dañar al Partido Comunista Rumano a nivel internacional. Por lo tanto, las autoridades buscaron a quién podría cargar con la culpa de los experimentos. En lugar de reconocer la responsabilidad del Estado al buscar una solución para la voluntad política, el régimen culpó a varios reclusos torturadores y a Eugen Soakannu. La versión oficial afirmaba que los prisioneros rebeldes habían actuado de manera independiente, cuando en realidad el experimento nunca podría haber funcionado sin la aprobación oficial y la cooperación de la prisión. Alexandru visitó la prisión en múltiples ocasiones y fue testigo directo del trato brutal y permitió que continuara. Al final, el objetivo era echarle toda la culpa únicamente a Soakannu. Fue arrestado e interrogado, mientras el régimen buscaba obtener pruebas de que había actuado solo y sin permiso. Durante el interrogatorio, intentó implicar a altos funcionarios y sugirió que el programa de reeducación había sido autorizado desde arriba. Sin embargo, estas acusaciones fueron suprimidas. El régimen no quería que la investigación llegara a los altos mandos. En su juicio, Soakannu fue incriminado como un fascista que trabajaba para interrumpir las buenas obras del régimen comunista y que intentaba comprometer al régimen pintándolos como monstruosos. Según se informa, Soakannu sí confesó su papel en los experimentos, pero el juicio no buscó a nadie más responsable. Fue declarado culpable de asesinato, tortura y conspiración y fue ejecutado en diciembre de 1945. Después de esto, el gobierno rumano pasó décadas suprimiendo toda la información y los sobrevivientes a menudo estaban demasiado traumatizados para hablar abiertamente. Muchos temían una nueva persecución si alguna vez hablaban de lo que sucedió, ya que habían sido convertidos tanto en víctimas como en abusadores. No sería hasta 1989 cuando la violencia oculta salió a la luz. Exprisioneros comenzaron a publicar memorias, dar entrevistas y grabar testimonios sobre la tortura psicológica y física dentro de la prisión. Estos relatos revelaron detalles horribles sobre el llamado proceso de reeducación. Uno de los desarrollos más importantes después de 1989 fue el acceso a los archivos de la prisión. Los investigadores examinaron los documentos que sobrevivieron, los cuales ayudaron a demostrar que el experimento no había sido simplemente obra de unos cuantos reclusos violentos. Sin embargo, muchos registros fueron destruidos u ocultos durante el periodo comunista, lo que significa que algunas preguntas sobre la responsabilidad siguen sin resolverse incluso hasta el día de hoy. La prisión en sí se convirtió en un sitio conmemorativo. Se crearon exposiciones para documentar las experiencias de los prisioneros y explicar cómo funcionaba el experimento. Los visitantes de la prisión ahora pueden ver celdas reconstruidas y aprender mucho sobre los métodos utilizados durante el programa de reeducación. Para los sobrevivientes, preservar el sitio se volvió sumamente importante, porque muchos temían que las futuras generaciones pudieran olvidar lo que sucedió. A diferencia de muchos sistemas penitenciarios construidos en torno al trabajo forzado o la ejecución, Pitecht se centró en la destrucción psicológica. El régimen quería que los prisioneros internalizaran el terror de tal manera que la resistencia se volviera imposible. Pero incluso entre los brutales sistemas penitenciarios de la Europa oriental estalinista, Pitecht destaca por su carácter íntimo. Las víctimas no eran números anónimos ejecutados por funcionarios lejanos. Fueron obligados a participar en la destrucción física y mental de unos a otros.